Buenas a todos. Desde Electricistas Madrid vamos a hacer una breve explicación de los diferentes tipos de polímetros, pinzas amperimétricas y polímetros analógicos que hay en el mercado. Vamos a iros contando poco a poco cómo se mide con cada uno, cómo se usan, las diferencias entre uno y otro y bueno, sobre todo vamos a iros mostrando un poco de cada uno y para que veáis en un vídeo rápido y sencillo cómo se mide y las diferencias entre lo que es un polímetro y lo que es una pinza y sobre todo cómo usarlos y qué medidas de seguridad tener en cuenta. Como podéis ver a continuación, aquí tenemos un polímetro normal, ¿vale? Un modelo, digamos, generalista, que no tiene ningún tipo de marca, ¿vale? Que nos permite hacer un montón de medidas de todo tipo. Luego a continuación tendríamos un modelo estándar bastante vendido de polímetro, que es el Fluke 115, que cuenta con la función TrueRMS, ¿vale? Que nos permite dar medidas con un valor eficaz. Luego digamos que tenemos aquí una muestra, ¿vale? De un polímetro analógico que nos permite realizar medidas bastante precisas y que es un elemento siempre a tener en cuenta cuando queremos comparar una medida, ¿vale? Aquí ahora tenemos dos pinzas, ¿vale? Quiero hacer un pequeño inciso. Tenemos una pinza, digamos, la más vendida, ¿no? Un bestseller entre las pinzas amperimétricas, que sería esta Keuchet KT200. Nos permite realizar, digamos, con lo que es la pinza, medidas en corriente alterna, pero no en corriente continua. Y luego a la derecha tendríamos una gran competidora suya, que es este modelo de Fluke 336, que nos permite pues medir intensidad, ¿vale? Tanto en alterna como en continua. Y bueno, es una pinza, digamos, a tener en cuenta porque es un top de gama, ¿vale? Entonces, bueno, antes de continuar, ¿vale? Y antes de empezar con un cuadro eléctrico, os quiero que queden claros unos cuantos conceptos, ¿vale? El primer concepto que quiero que quede claro, ¿vale? Como podéis ver a continuación, como podemos ver, cuando vamos, por ejemplo, a las pinzas, ¿vale? Van a tener siempre una categoría. Aquí, por ejemplo, va a poner categoría 3, ¿vale? Y luego, si nos vamos, por ejemplo, a la Fluke, también tendría categoría 3, ¿vale? Esto, digamos, que es una categoría en la que se agrupan los elementos eléctricos dependiendo de la seguridad que nos van a ofrecer sobre las sobretensiones. Entonces, para hacer un resumen rápido y que se entienda todo bien, categoría 1, digamos que serían para aparatos electrónicos, categoría 2 serían aparatos monofásicos para realizar medidas en el interior de las viviendas y luego categoría 3 la tendríamos ya para mediciones en trifásica y mediciones de iluminación de lo que son locales comerciales, aunque sean monofásicos. Categoría 4, ¿vale? CAT 4, que sería la máxima, sería para realizar mediciones en 3 fases y sobre todo a tener en cuenta es en lugares que podemos tener peligro de recibir descargas directas, como por ejemplo puede ser un rayo. Entonces esos elementos que nos van a permitir realizar medidas en la categoría 4 tienen que tener elementos de protección por si tuviéramos algún tipo de descarga, ¿vale? Normalmente el electricista común, ¿vale? Siempre va a tener una categoría 3, que como he comentado es útil para trifásica, ¿vale? Y para iluminación monofásica en locales comerciales o uso industrial. Vale, vamos al siguiente concepto que es bastante importante, ¿vale? Es verdad que esto es un campo muy amplio, ¿vale? Pero quiero que tengáis conceptos clave para tampoco sea un vídeo muy largo y para que tampoco os saturéis. Vamos a enseñar ahora cómo se mediría, ¿vale? Digamos que si queremos realizar una medida en voltaje, ¿vale? En un circuito simple, como veis, vamos a realizar las medidas en voltaje siempre en paralelo, ¿vale? En cambio, si queremos realizar medidas de resistencia, vamos a continuar usando el método de en paralelo a la carga, ¿vale? Y si queremos medir intensidad, vamos a tener que medirla en serie respecto a la carga, ¿vale? Esto yo sé que es muy sencillo verlo así en un circuito, pero lo complicado es, digamos, el bricolaje eléctrico. ¿Cómo medimos intensidad? ¿Cómo medimos resistencia? ¿Vale? O cómo medimos voltaje. ¿Cómo medimos cualquiera de estas tres magnitudes en un cuadro eléctrico y en una instalación real? ¿Vale? Porque, como hemos comentado, resistencia siempre en paralelo, voltaje siempre en paralelo y la intensidad, ¿vale? La vamos a medir en serie.
Ahora que esto nos ha quedado claro y que esto en circuitos simples es algo aparentemente básico, vamos a intentar llevarlo a cabo en un cuadro y aprender un poco lo que es en el día a día, ¿vale? Entonces vamos a pasar ahora a un cuadro eléctrico. Ahora mismo estamos delante de un cuadro, ¿vale? Este sería un cuadro estándar de un taller cualquiera. He dejado ya los tornillos quitados para ganar un poquito de tiempo y vamos a mostraros cómo realizar unas medidas en lo que es un cuadro ya real, ¿vale? Tenemos un cuadro con elementos trifásicos, elementos monofásicos y voy a coger, por ejemplo, pues eso, esta pinza, ¿no? Que es de las más vendidas, y vamos a tomar unas medidas para enseñaros un básico, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando llego a un cuadro trifásico como este, ¿no? Lo primero que tengo que hacer sería, ¿vale?, saber cuál es la fase y sobre todo cuál es el neutro, ¿vale? Y más si estamos hablando de trifásica, el neutro tiene que ser siempre el primer conector que pongamos y el último cable que tenemos que quitar, porque quitar el neutro nos puede crear una descompensación de cargas, ¿vale? Cuando hablamos de trifásica, las cargas siempre tienen que estar equilibradas. Entonces, lo voy a volver a repetir porque es muy importante. El neutro siempre es el primer conductor que se pone y el último que se quita, ¿vale? Vamos a proceder. Como veis aquí, ¿vale?, tenemos 4 conductores, uno de cada color. En este caso está perfecto, sigue lo que digamos la normativa, pero vamos a suponer que todos los cables fueran del mismo color. Vamos a hacer ahora una medida, ¿vale?, para que podáis ver, ¿vale?, cómo se encuentra el neutro. Cogemos una fase cualquiera, ¿vale?, y vamos probando con todas las demás, ¿vale?, hasta que encontramos 230. 230 voltios es la tensión que tiene que haber entre fase y neutro. Entre fases tendría que haber 400 cuando hablamos de trifásica. Lo primero, ponemos la pinza en la magnitud que vamos a medir, voltaje en corriente alterna, y procedemos a ir midiendo. Procedemos. Como veis nos da 410. Esta es otra fase, pero no es el neutro. Continuamos. 407. Tenemos la tercera fase, pero no el neutro. Y procedemos. Como veis, este es el neutro, 232 voltios. Si nos queremos cerciorar por segunda vez, que en electricidad nunca está de más, quitamos la primera borna que hemos puesto y la cambiamos a otra fase. Si sigue dando 230, estamos hablando del neutro. La cambiamos a otra fase. Como veis, 230 voltios, o 34 en este caso. Hemos encontrado ya el neutro de instalación. Vamos a continuar. Cuando utilizamos una pinza, ¿vale?, en este caso hemos estado midiendo lo que sería voltaje, ¿vale?, en corriente alterna, pero si ahora queremos utilizar la pinza para realizar una medida de intensidad, ¿vale?, y usar lo que llamamos que es la pinza como tal, pues procedemos. Esta pinza, como veis, puede medir intensidad en corriente alterna, ¿vale? Se divide en dos franjas, hasta 40 amperios y hasta 400. Vamos a proceder a realizar una medida. A mí siempre me gusta empezar por la medida más baja y luego ir subiendo. Tenemos ahí la medida, 40 amperios. Vamos a proceder a explicar cómo se mide. Cuando vamos a realizar una medida, ¿vale?, en este caso intensidad, por ejemplo, ¿vale?, a la salida, ¿vale?, de este automático 16, vamos a tener dos cosas en cuenta, ¿vale? A la hora de abrazar los cables, ¿qué cable tenemos que seleccionar? ¿Qué conductor? No podemos nunca, y repito, nunca, coger la fase y el neutro, como en este caso, ¿vale?, para realizar una medida de intensidad. Por los dos conductores va a pasar la misma intensidad y como resultado nos va a dar 0, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer si queremos medir intensidad? Tenemos que coger la fase y ahora nos empezará a marcar intensidad. Como no sé si podéis haber visto antes, este automático corresponde a un esmeril al que voy a proceder a encenderlo, ¿vale? Y vamos a hacer una comparativa de cuánto daría la medida de intensidad con esta pinza de la marca Keuche con esta otra de la marca Fluke. Cogemos la fase, como veis, perdón que me he equivocado, como veis es la misma. Hay que seleccionar siempre la misma fase, en este caso la del esmeril
es esta. Cogemos la fase correcta. Como veis, en este automático, ¿vale?, han aprovechado para sacar 2 líneas. Esto no se debe hacer, ¿vale? Es verdad que a lo mejor puede ser que haya determinado el estilista que no era peligroso, pero esto no está permitido, ¿vale? De automático solo debe de salir una línea. Esto no cumpliría normativa. Entonces, seleccionamos la fase correcta. Ya tenemos todo preparado. Seleccionamos en la pinza Fluke lo que vamos a medir. Como veis, esta pinza Fluke, ¿vale?, este modelo que es superior, ¿vale?, tanto en precio como en calidades, nos va a permitir seleccionar tanto una intensidad en corriente alterna como en corriente continua. En este caso vamos a medir una intensidad en corriente alterna. Ahí lo tenemos. Pues nada, vamos a proceder al encendido del esmeril. Y ahora vamos a ver los consumos que tenemos en una pinza y en la otra. Como veis, en la pinza Fluke solo nos marca, digamos, que 2 cifras. Entonces tenemos unos 3,4 amperios, 3,5. Vamos a comparar con la pinza de la marca Keuchet. 3,1, 3,2, como veis es muy parecido, ¿vale? O sea, prácticamente se podría decir que la calibración, aunque suele tener siempre una pequeña tolerancia de un 1% en estas pinzas, pero la medida es muy parecida. Digamos que cuando voy a apagar el esmeril, ¿vale?, y como vemos va a bajar completamente el consumo. Vamos a realizar una siguiente medida, ¿vale?, para que veáis que aunque son elementos muy parecidos, son incluso elementos de la misma marca, las fluctuaciones de estos aparatos, además porque se pueden, digamos, ajustar, varían bastante. Entonces, vamos a proceder. Como habéis visto, ya habéis digamos, entendido un poco lo que es el manejo de las pinzas y ha quedado claro que hay que seleccionar solamente una fase. No podemos coger fase y neutro porque la intensidad que va a circular es la misma y nos va a dar un restante de 0. Vamos a continuar. Voy a retirar, ¿vale?, las pinzas y ahora vamos a tomar una medida de voltaje, ¿vale? Vamos a proceder a medir voltaje con un polímetro normal, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa y cuánta diferencia hay. Seleccionamos lo primero que vamos a medir. Voltaje en corriente alterna o en continua. Como hemos comentado antes, esto es alterna, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Pasamos a realizar la medida. No sé si habéis apreciado, ¿vale?, el tiempo que puede tardar en captar el aparato. Vamos a volverlo a repetir para que os hagáis una idea de la rapidez que muestra. ¿Vale? Como veis, es casi inmediato. 235,6. ¿Vale? Vamos a realizar esta misma medida con diferentes aparatos para comparar. Vamos a quedarnos con esta medida, 235,6. Vamos a realizar la medida con un polímetro más económico, ¿vale? Y ahora vamos a proceder a medir. Cogemos las bornas, como veis 233. Y la anterior medida, ¿vale?, con el multímetro Fluke daba 235. Aparte de eso, lo interesante es la cantidad de, digamos, de décimas que nos puede dar. Como veis, este multímetro solo nos ofrece 3 unidades, mientras que el otro nos ofrecía unas 5. ¿Vale? Eso es muy importante tener en cuenta. Algo muy a tener en cuenta, ¿vale?, que deberíamos hacer cada vez que utilizamos un multímetro es comprobar, cerciorar que el elemento tiene pila. Como no tenga pila, estamos cometiendo un fallo. Nos vamos a dar cuenta porque nos marcará normalmente 1 o -1 en la pantalla en la mayor parte de los polímetros cuando se agota la pila. Y otra cosa a tener en cuenta es que siempre la pila, como esté protegida por una tapa, ¿vale? Es muy importante cuando estamos tomando medidas de corriente que no tengamos contacto directo con la pila del aparato, porque puede ser peligro eléctrico. Vamos a realizar una medida ahora con un aparato siempre, como he comentado antes, de referencia, ¿vale?, como es este polímetro analógico. Entonces vamos a seleccionar un voltaje de referencia, como ya tenemos en la cabeza que nos han dado unos 235, vamos a seleccionar en este caso 500 voltios en corriente alterna. Vamos a coger las bornas y vamos a proceder a medir. Vamos a ver cómo funcionan este tipo de aparatos y por qué siempre son un referente y deberían de seguirlo siendo por mucho que avancen los elementos digitales. Vamos a ver.
La aguja oscila, ¿vale? Porque son aparatos muy sensibles y porque el contacto por el esmaltado de los tornillos no es bueno. ¿Vale? Vamos a retirar. Enseñaros como curiosidad, ¿vale? Cómo funcionan, cómo va avanzando la aguja, ¿vale? Y cómo es el funcionamiento. Entonces, nada más que añadir. Yo creo que habéis visto un ejemplo de cómo realizar medidas con estos aparatos y ahora solamente nos quedaría una medida, ¿vale? Que sería el voltaje, que la vamos a realizar sobre una resistencia. Bueno, pues vamos a proseguir realizando la última medida, ¿vale? De una magnitud bastante importante, que sería la resistencia. Como hemos comentado antes, siempre se realiza en paralelo. Para aumentar un poco, digamos, la curiosidad del vídeo, vamos a realizar la medida sobre una resistencia que hemos extraído de esta placa, ¿vale? Y vamos a comparar la medida sobre estos dos aparatos de medida de la marca Fluke. En este caso este sería un polímetro, el modelo 115, y esto sería una pinza. Vamos a ver, como aunque estamos midiendo con dos elementos de la marca Fluke, vamos a notar que hay una diferencia y una oscilación en lo que es la medida. No estoy convencido de que no nos va a dar la misma resistencia. Vamos a proceder pues con la medida. Como veis, he dejado ya preparada la resistencia, ¿vale? Que he extraído de la placa. Cogemos nuestro multímetro, ¿vale? Y seleccionamos lo que vamos a medir, en este caso resistencia. Resistencia. Cogemos nuestra pinza y dejamos puesta la misma medida. Resistencia. Y ahora procedemos a realizar la medida en paralelo. Ahora vamos a fijarnos, ¿vale? Una vez que hemos cogido la medida en paralelo, como nos está dando 50,2 ohmios. Ese sería el valor de esta resistencia. Ahora vamos a proceder, ¿vale? A realizar la medida con la pinza, ¿vale? Vamos a quedarnos con esa medida, 50,2. Como veis, en este caso tenemos 50,9, 51 que nos ha dado antes, ¿vale? O sea, estamos hablando que tenemos dos aparatos de medida de la marca Fluke y no son capaces de darnos el mismo valor ómnico. O sea, esto lo quiero dejar como reseña para que veáis la calibración que llevan estos aparatos. Es verdad que es muy buena, pero nunca hay dos iguales, eso es muy difícil, o sea, es bastante difícil coincidir. Así que nada, voy a terminar este vídeo y poco más. ¿De qué manera vamos a darnos cuenta si estamos usando un aparato que es True RMS de uno que no lo es? Esto vamos a notar esta diferencia, ¿vale? Sobre todo cuando la curva senoidal no sea pura, cuando tenga deformaciones por LED, por dimmer. Entonces cuando digamos la curva senoidal deje de ser pura y tenga esas deformaciones, es cuando verdaderamente nos vamos a dar cuenta de qué aparato tiene valor eficaz, como por ejemplo estos dos modelos, y qué aparato no lo tiene, ¿vale? Digamos que los demás aparatos, ¿vale? Los otros dos modelos de multímetro que he señalado anteriormente, lo que van a hacer es hacer un valor promedio de la tensión o de la intensidad medida y lo suelen multiplicar por un valor de referencia de 1,1. Entonces lo que nos dan es un valor de referencia que está muy bien, pero en cuanto la curva senoidal deja de ser pura, ya tenemos que contar con este tipo de aparatos que nos van a proporcionar un valor siempre eficaz, ¿vale? Sobre todo también en inversores es muy útil. Entonces, poco más. Desde aquí os dejo. Espero que este vídeo os guste, os resulte útil. Cualquier tipo de duda ya sabéis que me la podéis dejar escrita. Agradezco cualquier tipo de comentario. Y nada más, este vídeo en concreto lo hemos hecho porque me lo ha solicitado un suscriptor que estaba muy interesado en el tema y yo creo que le va a ser bastante útil. Así que nada, un saludo a todos y nos iremos viendo.